Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un bizcocho de leche caliente muy jugoso y muy tierno. Los ingredientes para este bizcocho son muy sencillos. Vamos a necesitar leche, azúcar blanco, huevos, mantequilla, harina de trigo, levadura química, una pizca de sal y azúcar de vainilla. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. En un bol amplio cascamos los huevos, añadimos el azúcar de vainilla y vamos a batir todo durante, atención, 10 minutos, no menos, durante 10 minutos. Mezclamos la harina tamizada con una pizca de sal y la levadura química. Añadimos la mitad de la harina y mezclamos bien. Ahora vamos a calentar la leche con la mantequilla. La leche no tiene que llegar a hervir, pero tiene que estar muy caliente. Añadimos la leche caliente a la masa y mezclamos bien. A continuación añadimos la harina restante y la integramos bien. Cubrimos el molde con el papel vegetal y vertemos la masa en su interior. Abajo en la descripción dejaré las medidas del molde. Llevamos el bizcocho al horno previamente precalentado a 180 grados y lo vamos a hornear entre 30 y 40 minutos. Comprobamos si el bizcocho está hecho pinchándolo con el palillo en el centro. El palillo tiene que salir seco. Enfriamos el bizcocho y espolvoreamos el azúcar glass por encima. Ya lo podemos cortar y disfrutar de este delicioso bizcocho de leche con su suave sabor a vainilla que os encantará. Espero que os guste y os animéis a hacerlo. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.